11:35, regresamos y tenemos a un gran invitado en esta oportunidad, don Roberto Ampuero, escritor, columnista, y me tiene que decir qué más hay, porque estuve buscando su biografía, pero escritor, columnista, profesor también. Académico en la Universidad Norteamericana, aunque ya me retiré y me dedico solamente a escribir. Vivo parte del año en Estados Unidos, parte del año en Chile. Fui ministro de Cultura bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. También fui embajador de Chile en México. Y fundamentalmente sí, soy un escritor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, estoy muy feliz de estar en esta zona de Chile, acá en Puerto Montt, en Puerto Varas, disfrutando los días espectaculares, mirando acá el lago, los volcanes. Esto, en realidad, lo que pasa es que cuando uno viene para acá, dan ganas de no irse, quedarse acá. ¿Cierto? Absolutamente, sí. Y estos días son maravillosos. Próximo también a lanzar una nueva novela, nos estaban contando ya la otra semana en Santiago. Cuéntenos un poquito, porque después ya vamos a hablar también del tema político. Usted formó parte de un gobierno, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, un año después que llegó. Luego de eso se retiraron también. Y vivió un exilio y se retiró de las Juventudes Comunistas. Sí, muy joven. Muy joven. Vamos a conversar de eso y mucho más. Cuéntenos un poco primero de la novela que se lanza ya la otra semana, ¿no? Muy bien. Mi nueva novela se llama Sonata del Olvido, y esta novela trata, del Chile de hoy, está relacionada con el Chile de hoy. Ocurre la mitad en Estados Unidos, la otra mitad en Chile, fundamentalmente en Valparaíso. La voy a lanzar el día 9 de noviembre en Santiago de Chile. Para los que estén en Santiago de Chile ese día, están todos cordialmente invitados. Será en el Club 50 de la Avenida del Golf 50, en Las Condes. Habrá a las 7 de la tarde, 9 de noviembre, estaré conversando con la periodista María Teresa Cárdenas, que es la subeditora de la revista de libros del Mercurio de Santiago, y ese sería el lanzamiento. Después habrá otras actividades también en regiones. A mí me interesa estar presente en regiones. Esta no es la primera vez que estoy acá en regiones hablando de cultura y de política, tampoco será la última, y estoy acá por una invitación de la Fundación para el Progreso, de la cual yo soy Senior Fellow, porque uno de los lemas más importantes de la Fundación, y yo subrayé siempre eso desde que me incorporé a ella, es: Santiago no es Chile. Cuando yo vivo en Chile, no vivo tampoco en Santiago. Yo vivo en una pequeña ciudad de la quinta región que se llama Olmué. Bonito Olmué. Allí vivo. Mucho calor, en verano es fantástico, el calor seco, muy seco. Sí, muy seco. En invierno es un frío también muy seco. Pero yo creo que todos los que somos de regiones, vivimos en regiones, compartimos algún tipo de sensibilidad y tenemos una opinión bastante clara sobre lo que es el centralismo en Chile, que tanto mal le hace. Y en ese sentido, para mí es muy importante estas giras, esto de pasar a conversar en distintas ciudades del norte o del sur de Chile. ¿Y qué le pareció la recepción del público? ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo ve Chile la gente? Bueno, acá mira, acá hemos tenido unas actividades muy intensas con mucha gente. Quiero partir, por ejemplo, en la librería Macay. Tuvimos ayer una actividad que fue breve, estuvimos cerca de 45 minutos, una hora, conversando con los lectores que llegaron allá. Llegaron muchos lectores, me tocó firmar muchos libros, la gente muy cariñosa, y algo muy interesante: muchas personas en regiones llegan con algún obsequio al lector. A mí me emociona profundamente, porque son muestras de un cariño, y te dicen: y usted me ha procurado con sus libros tantos momentos de buenos momentos y de placer y disfrute, que yo sé, por los libros que leo, que a usted le gusta esto, y un pequeño un presente. A mí me emociona profundamente. Pero estuve también en actividades ayer con 4 colegios de la zona. Fue esto en el colegio de Puerto Varas, alumnos de 4 colegios, había más de 200 alumnos, y estuvimos hablando de cultura, de qué es ser escritor, qué lo marca uno para ser escritor, cómo ve el mundo. Y con unas preguntas extraordinarias de estos alumnos de 4 colegios. También tuve una actividad abierta a la comunidad en las Cabañas del Lago. Se llenó absolutamente un gran un teatro que tienen allí, un lugar de encuentro. Muy buenas preguntas. Y después también hubo una noche, un encuentro con empresarios de la zona, que es otro tema. Otro tema, sí. Pero en estas pocas horas que he estado en Puerto Montt y Puerto Varas, ha habido estos encuentros, me tienen muy, muy, muy contento. ¿Por qué
renunció al comunismo? Renunció en el año 76. Sí. ¿Se arrepiente de haber renunciado? ¿Cómo ve el comunismo ahora? No, a ver, yo me hice joven comunista hace muchos años, cuando era joven, obviamente. Cuando se vivía el comunismo. Cuando existía el comunismo, Sí. además. Y en el Colegio Alemán de Valparaíso, un mundo bastante conservador, Sí. y estoy hablando de cuando yo tenía 16, 17 años. Y después vino el gobierno de Allende, que obviamente como joven comunista uno lo apoyó, después vino el golpe de Estado, y por razones que no voy a entrar en detalle acá, perdón, salí del país debido a la dictadura militar. Y tocó llegar, y yo decidí irme a vivir a un país comunista. Conocí a Alemania Oriental. Alemania. Y estuve también, o sea, detrás del muro, Detrás escribí un del libro muro, sobre sí. eso. Y en Cuba escribí después también un libro que se llama Nuestros años Frente al Olivo. Y es allá, viviendo el comunismo, que yo me di cuenta, yo dije, esto yo no lo quiero para Chile ni a cañones. No quiero ni Pinochet, ni la dictadura de Pinochet, pero tampoco quiero comunismo, porque son dictaduras de distintos signos, punto. Y ahí es que renuncio en La Habana. Yo renuncio en La Habana, o sea, en la cuna del Vaticano comunista, el latinoamericano. Y bueno, rompí. Y desde luego, usted se podrá imaginar que cuando en 1989, años después de yo que hubiese renunciado, se viene el muro abajo, se acaban todos los regímenes comunistas. Y yo me dije, increíble, pero eras muy joven y te diste cuenta que aquello no servía y que a la gente aquello no le gustaba. Y la prueba estaba precisamente en eso, que los pueblos de Europa, desde la entonces Unión Soviética hasta Berlín, el muro de Berlín, se rebelaron y salieron a la calle y acabaron con esos estados, los eliminaron de la historia. Obviamente yo me sentí también confirmado en que la percepción que yo había tenido con 22 años, con 23 años de edad, al estar viviendo en esos países, había sido correcta. Y yo le voy a decir una cosa, es malo que uno se tire flores, pero me he sentido orgulloso de esa madurez política que alcancé con 22, 23 años. ¿Y cómo se ha vivido el comunismo en Chile? ¿Cómo cree que está el comunismo? Bueno, Chile es un caso bien interesante porque... Lo digo por la llegada también de nuevos rostros, lo vemos en el Parlamento también. Interesante que dentro de este gobierno, del gobierno de la nueva mayoría, el Partido Comunista probablemente es el partido que más influencia tiene por su carácter organizado, porque tiene un programa muy preciso y porque ellos trabajan seriamente y se dedican a la política. Ahora, la última elección, según lo que analizan los mismos políticos, le arrojó un porcentaje, no sé, en cosas de senado, de alcaldes de 1.3% y en concejales que eligen con apoyo de otros partidos de alrededor del 4%. O sea, es una fuerza muy pequeña. Cuando en la época de Allende el Partido Comunista llegaba al 18-19%, o sea, alcanzaba las elecciones del 19%. Hoy es una fuerza muy pequeña en Chile, pero con una gran influencia dentro del gobierno de la nueva mayoría, una gran influencia sobre la presidenta Bachelet. Han hecho desde su perspectiva y sus intereses un buen trabajo. No hay otro partido que con tan poca influencia dentro de la población, digamos, en votos, pueda tener tanto efecto sobre un gobierno. Ahora, lo interesante es que esto es en Chile. Estamos hablando de un partido que existe ahí, que es pequeño, pero tiene influencia dentro del gobierno. Pero en el contexto latinoamericano y mundial, se acabaron los comunistas. No existen los partidos comunistas. Incluso el de Italia, que era muy famoso, el de España, cambiaron de nombre. En Europa del Este igual. En Chile es como una cosa antigua que está allí, como esas citronetas de los años 60 que siguen circulando. Pero bueno, somos una sociedad democrática. Yo rompí con el comunismo y para mí el Partido Comunista y sus militantes obviamente tienen todo el derecho a existir, porque en una sociedad democrática existen y deben existir también partidos que plantean cambiar completamente la sociedad, como no ocurre en las dictaduras que el mismo Partido Comunista respalda, donde no permiten que gente de oposición se pueda organizar y tener representación en el Parlamento. Así es la vida en la democracia. Pero es asombroso, sí, que un partido tan pequeño exista en Chile, digamos, y con tanta influencia, pero un partido que en realidad en el mundo no tiene ningún peso, no tiene existencia, y la tuvo, y muy grande en el pasado. ¿Y qué pasa de ser un comunista a formar parte de un gobierno de derecha, el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Qué pasa ahí? ¿Esa metamorfosis? Primero pasan... si sacamos las cuentas de 1976, cuando yo renuncio a hoy, son 40 años. O sea, 40 años son 40 años de experiencia. Y una cosa le voy a decir: las decisiones políticas que uno toma a los 16 tienen un carácter que puede ser muy emotivo, muy de lucha, muy romántico, y toda la cosa, pero las decisiones políticas que uno después empieza y lo que empieza a conocer y a aprender de la vida, del mundo, de las personas, de los sistemas,
cuando ha vivido en distintos países y ha adquirido cierta madurez con 30, con 40 años, son, yo diría, más sólidas. Ahora, ¿qué pasa? Lo que me enseñó la experiencia de haber conocido la dictadura de Pinochet y haberla rechazado, y haber conocido las dictaduras comunistas y haberlas rechazado, me convirtió en una persona para la cual lo importante es la democracia y la libertad de las personas. O sea, era como decir, yo no voy a escoger ahora otro partido, porque en ese sentido cansado de los partidos, por la experiencia dentro del Partido Comunista, pero de la Juventud Comunista. Pero dije, ¿qué es lo que uno puede rescatar de todo esto? ¿Qué puedo sacar como joven, aprender de todo esto? Y dije, bueno, la democracia es algo a lo que no se puede renunciar nunca. Y lo otro, la libertad es algo que debe estar permanentemente presente. Y en ese sentido, avancé tímidamente desde un comienzo hacia las posiciones liberales, de ser un liberal. Un liberal es una persona tolerante. Soy un liberal, además, en el sentido amplio del término, en lo económico, pero también en lo valórico. Hay liberales que lo son solamente en la economía. Bueno, uno puede tener las decisiones que tenga. Yo soy en sentido valórico y económico. Y en ese sentido me convertí en un liberal. Pero un liberal no es de izquierda, no es de derecha. Un liberal es incómodo para la izquierda y para la derecha. Porque un liberal está atado a ciertos principios que tienen que ver con la tolerancia, con las libertades individuales, con los derechos individuales, con el derecho a propiedad, con el derecho a asociación, con el respeto a las minorías. Y eso es lo que yo tengo. En un momento, cuando el presidente Piñera era un candidato, y después como presidente me pide, primero la ayuda de la campaña, que participe, digamos, y yo me sumo a ello, y después como ministro o embajador, hay coincidencias desde lo que puede ser un calendario o una agenda liberal, en cosas que yo estoy de acuerdo. ¿Por eso se suma a su campaña usted? Así es, porque ¿sí? Obviamente hay coincidencia y en el sentido liberal y en el sentido, por ejemplo, de que él fue una persona que votó no. Claro. Sí, y eso para mí era muy importante, y es una persona de visiones liberales de la vida. Y también lo veo en lo valórico y también en lo económico. Y en ese contexto es que yo coincido con él. Y yo no coincido con izquierda jacobina chilena que admira a Castro, que admira a los maduristas chavistas, y tampoco coincido con las personas que defienden de una u otra forma lo que fue la dictadura de Pinochet. Un liberal es eso, es una persona que resulta a veces incómoda tanto en la izquierda como en la derecha. Por eso que reducir o pensar que el liberal es una persona de derecha es no entender la esencia de un liberal. ¿Hubiera dicho lo mismo si se lo hubiera ofrecido la presidenta Bachelet? Mire, aquí hay una cosa que hay que distinguir. Primero es el espacio que se ofrece en términos políticos, o que ofrece un programa en términos políticos donde uno pueda decidir, en realidad, como lo hace todo elector, ¿verdad? Sí. Yo coincido con esto, yo apoyo esto, y estoy dispuesto a votar. Y en un momento determinado, si te pidiesen integrarlo, tú dices, ok, creo que puedo hacerlo, lo voy a tratar de hacer de la mejor forma posible. Pero cuando no existe ese espacio, cuando tú no lo ves, la pregunta no se plantea. Y yo, al gobierno de la presidenta Bachelet, en esta segunda administración, sí, yo lo critiqué desde un inicio, sí, y lo hice a través de discursos muy públicos, en una época en que ella tenía mucho poder y mucha influencia en la sociedad, porque yo vi, por la experiencia misma que yo tuve, que aquello que se pretendía hacer en Chile iba a terminar mal. Iba a terminar por falta de recursos, por falta de financiamiento, porque a la gente se le habían vendido cosas que en realidad no se podían cumplir. Y por eso que hay que tener mucho cuidado con políticos de cualquier color que ofrezcan aquello que suena muy bonito, pero que no se puede cumplir. Esa es la responsabilidad para políticos de todo color, centro, izquierda, derecha. Seamos realistas. Y por favor, dejémonos de pensar que el Estado es capaz de financiar todo. A los chilenos nos están metiendo eso en la cabeza, de que el Estado es capaz de financiar todo. Mentira. El Estado es un mecanismo que solamente funciona con los impuestos que nos recoge a nosotros. Don Roberto, el año 2014 usted dio una entrevista al El Mostrador luego del emocionante discurso que dio en ENADE, ¿se recuerda? Sí, ese discurso que yo planteé, sí, exactamente. Y ahí le hicieron una pregunta que yo subrayé justamente, porque le dicen, ¿qué le gusta del gobierno actual? Y usted dice, del gobierno actual me gusta en realidad
este gobierno me inquieta más que me gusta, dijo. ¿Todavía le sigue inquietando este gobierno? Yo creo que a mí me inquieta desde un comienzo y yo creo que a la inmensa mayoría de los chilenos en ese momento, cuando yo lo planteo, no lo inquietaba, sino que lo veía con mucha simpatía, sí. Y pensando que aquello que se prometía se iba a cumplir. Y que yo, a partir de mi experiencia de vida, sabía que eso que se prometía era imposible de cumplir. Me inquietaba el gobierno entonces, me inquieta hoy. Pero no solamente a mí, le inquieta también a la democracia cristiana que está en el gobierno. Eso le iba a preguntar. Le inquieta a socialdemócratas, que son gente moderada dentro del gobierno. Le inquieta incluso al presidente Lagos, porque él al final dice hay que rectificar. Entonces, como usted verá, que me alegra que usted lo cite, porque el mostrador me consulta en ese momento, y yo dije en ese momento en que Bachelet prácticamente recién había asumido, tenía gran influencia en la sociedad, yo digo, me inquieta este gobierno. Hoy eso lo coincidimos 85% de los chilenos. En ese momento, oiga, ¿cómo me atacaron? Usted no puede imaginarse cómo me atacaron. Incluso chilenos, intelectuales, no lo vamos a mencionar, viviendo en Francia, en España, que me atacaban, prácticamente me convertía en un fascista. Es una cosa increíble, que uno dijera, esto no va a terminar bien, porque mi experiencia me lo indica, y porque lo poco que yo entiendo de economía y política me lo indica. Fue un ataque terrible. De gente que hoy se desaparece del mapa, no asume responsabilidad, porque eso es lo más increíble. La gente no asume responsabilidad después por los errores de gobiernos que ellos mismos defendieron hasta el final, o defendieron en un momento. No asumen los errores, desconocen, guardan silencio. Yo planteo con claridad el 14. Este gobierno me inquieta, me sigue inquietando, a los chilenos les sigue inquietando. Y lo que esperamos y confiamos es que esto haya una rectificación, y este país vuelva a reencontrarse, vuelva a los consensos, vuelva a los acuerdos, vuelva a la cordura, vuelva al realismo, y como en toda familia, mire, una cosa es la que ganamos, una plata es la que entra a la casa, y otra cosa es la que podemos gastar. Y por último, yo creo que... Uy, me ha traído a hablar de política, yo estaba hablando de cultura. Sin duda también yo creo que hay un antes y un después con lo que pasó estas últimas elecciones municipales. ¿Usted cree que la nueva mayoría va a desaparecer? Bueno, sin duda se tiene que reestructurar, tiene que haber un cambio profundo, a mi juicio. ¿Usted cree que va a desaparecer? ¿Van a poder sentarse a conversar y decir, sí, hemos cometido muchos errores y hay que cambiar eso? Mire, hay un elemento que no hay que olvidar nunca cuando uno analiza a los políticos, y de todo color. El poder es una gran droga y genera adicción. Y la gran pregunta y el gran desafío para todo político es decir, aunque me atrae el poder, y para lograrlo, qué mejor que prometer el oro y el moro a la población, voy a tratar de ser muy realista, muy patriota, en el sentido de pensar en los intereses de Chile, no de mi partido o personales, y voy a tener que contar la verdad y generar programas que sean realmente viables y financiables y que traigan prosperidad al país. Si la nueva mayoría fuese capaz de anteponer los intereses de Chile por sobre sus apetitos legítimos, subrayo, de poder, porque estamos en una democracia, apetitos legítimos, porque si es capaz de sobreponer los intereses nacionales, yo creo que va a primar aquel sector que exija una rectificación a la presidenta. Ahora, yo no veo a la presidenta muy decidida a rectificar, creo que es muy tarde para ella. Ella a lo largo de su vida se jugó por una alternativa que a mi juicio la hizo sentir a cierta edad que no, durante su primer gobierno no había cumplido con aquello que ella íntimamente quería para Chile, y esta segunda oportunidad la vio como la ocasión como para hacer realidad aquellos sueños, quizás de juventud, su visión socialista, su experiencia en la RDA, de llevarlo a la práctica, y creo que es muy tarde para un nuevo cambio en ella. Creo que ella lo que ha hecho, que lo ha hecho mal, y lo ha hecho en forma errónea, y lo ha hecho y con poca y escasa y mala gestión, lo ha hecho movida por convicciones profundas. Por eso que los partidos que están alrededor, aunque intenten presionarla, les cuesta mucho llevarla a la rectificación y a decir, busquemos la senda que a Chile lo ubicó por mucho tiempo y sólidamente en el primer lugar de los países latinoamericanos, con todas las imperfecciones que tenía esa forma de vida, y con todas las reformas necesarias que hay que hacerle. Pero volvamos por esa senda: entendimiento, comprensión, cosas reales, no populistas. Avancemos por ahí, pero creando el consenso. Cuando los chilenos estamos unidos, nos va bien. Separados, divididos, nos va pésimo. Me están haciendo señas, nos tenemos que despedir. Estamos bien. Sí. Don Roberto, cuéntenos, ¿sigue acá en la zona? Voy a seguir, ha sido Puerto Montt, Puerto Varas
y después nosotros seguimos a Osorno. Ya. Así que... Una invitación también en Osorno. ¿Con qué va a ser en Osorno? Bueno, en Osorno el programa específico son encuentros con, los nombres de los colegios no los tengo, con estudiantes de enseñanza media, con estudiantes universitarios, con profesionales, con empresarios. En cada uno de estos mundos, obviamente, los temas que yo voy planteando son diferentes. Obviamente, a un colegio de alumnos de enseñanza media uno no le va a hablar de política en Chile, de la política actual. Pero cuando uno se encuentra con sectores profesionales o empresariales, sí, ellos quieren hablar de política. Pero, por ejemplo, como le decía, en los colegios vamos a hablar de algo que tiene que ver con la escritura, porque alguien se hace escritor, que busca con la literatura, tiene influencia, la literatura nos ayuda a ser mejores personas, en fin, todas esas cosas son importantes. Y yo lo hago también porque, fuera de que aprendo en estos viajes y en este diálogo con las personas, yo cuando niño hubiese sido, o cuando joven hubiese sentido una gran gratitud hacia mi colegio si hubiese traído a escritores, a poetas, sí, profesionales, que hubiesen venido a hablarme. Y no importa donde yo esté viviendo en Chile, si a lo mejor en el extremo norte, en el extremo sur, que hubiesen venido personas que en sus áreas tienen algún tipo de algo que decir. Y en ese sentido lo hago como algo que puedo aportar, pero también quiero decir que cuando yo voy a esos lugares, ellos me aportan a mí, aprendo, siento las sensibilidades, siento todo lo que es ver a Chile desde otro punto, a Santiago fundamentalmente, donde está otra perspectiva. Así que yo también aprendo mucho y siento otra cosa, siento también el cambio de ritmo, la diferencia de ritmo con la gente que vive en Santiago. Todos andan apurados. Todos apurados, tienen una cara muy tensa muchas veces porque las cosas son duras. Hay una generosidad y una afabilidad que yo espero que en Chile no se vaya a perder, porque en algunas ciudades grandes se ha perdido de forma definitiva y eso no nos hace bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Y que les vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a estar esperando el libro. Y yo, cuando salga Sonata del Olvido, que sale ya esta próxima semana, espero pasar nuevamente por Puerto Montt, por el sur. En una semana más voy a ir a Patagonia, Punta Arenas, Torre del Paine. Espero también pasar por el sur, por acá, por esta ciudad, por esta radio, para hablar de esta nueva novela, Sonata del Olvido. Así que nos veremos de nuevo frente a este espectáculo maravilloso que tiene acá, con el lago, el cielo despejado, el barco ese con tanto pasajero. Lindo día. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Porque queremos que estés informado. Visítanos.